Hace unos días estaba conversando con una persona. Esta persona me dijo: necesito hablar contigo urgente. Y yo, bueno, si es tan urgente, hablemos. 2 minuticos, fueron 2 horas. Pero sucede que esta persona estaba pasando una situación bastante compleja, ¿no? Él me decía: tengo una situación complicada porque estoy buscando a Dios. No he dejado de buscar a Dios. No he mermado en mi relación con Dios, pero no lo estoy sintiendo. Algo me está faltando. Cuando él me dice esto, yo me preocupo. Pero ¿cómo así? O sea, no, la fórmula no me da. Buscas a Dios, lo haces con anhelo, lo haces constantemente, pero no lo estás sintiendo. ¿Cómo así? Y él me decía: es que tengo como un vacío. Y yo, ¿cómo así? Me imaginaba el vacío. ¿Cómo así? No, sí, tengo un vacío. Y yo oro y siento que quedo con ese vacío. Leo la Biblia y siento que quedo con ese vacío aun cuando Dios me habla. Y yo, se volvió más complicada la cosa. Y él me seguía hablando y llegó un momento donde yo me fui. La mente mía voló. Y yo le decía: ¿será que anda con algún pecado? ¿Será que está muy religioso y cree que no sienta a Dios? Y yo comencé a preguntarle. Es una persona que yo conozco muy bien y sé que no es religioso. Y le pregunté: ¿no será que tú estás haciendo algo ahí en lo oculto y no lo has confesado, no le has pedido perdón a Dios y por eso no lo sientes? No, mira, te lo aseguro, yo confieso todos mis pecados todos los días, hasta los que no hago. Y yo, bueno, entonces algo pasa, le decía, algo pasa porque debería salir lleno. La Biblia dice que Jesús es nuestra fuente, que cuando yo voy a su presencia yo debo salir saciado. Si yo tengo sed, dice la Biblia que es un agua que nunca más me volverá a dar sed cuando yo tomo de esa agua que es Jesús. Entonces algo estaba pasando. Pero recordé que a mí me había pasado lo mismo hace poco. Recordé que yo había pasado por ese vacío, solamente que yo no lo entendía por la palabra vacío. Pero cuando él me dijo: es que no me siento satisfecho, lo logré entender. Y recuerdo que yo oraba, buscaba a Dios, lo escuchaba, pero no me sentía satisfecho. Faltaba en mi proceso de intimidad con Dios, en mi relación con Dios, faltaba algo. Y en ese tiempo, por medio de otra persona, lo que Dios me dijo es que yo no oraba por otros. Hacía mi oración, hacía mi devocional y nunca le dedicaba tiempo a orar por otros. No había un espacio en mi oración donde yo pudiera dedicarle tiempo a interceder por otras personas. Y entonces de inmediato le pregunté a mi amigo: bueno, ¿qué tanto oras tú por otros? La misma pregunta que me hicieron a mí: ¿qué tanto oras tú por otros? Él me dijo: no, pues yo oro por mi familia. Sí, ¿cuánto tiempo? No, les digo: Señor, bendícelos, cuídalos, protégelos y ya. Lo mismo hacía yo. Pero eso no es orar por otros. Eso no es interceder. Hoy vamos a estar hablando sobre la intercesión. Entonces, normalmente mi oración era una oración egocéntrica. ¿Cómo así egocéntrica? Centrada en mí. Y cuando escuchamos la palabra egocéntrico decimos como que: pero eso es para los niños caprichosos que lo quieren tener todo. No. Muchas veces la manera en que oramos refleja el estado de nuestro corazón. Cuando nosotros escuchamos la oración de alguien y estamos pendientes de cómo ora esa persona, podemos ver cómo está el estado de ese corazón. Y el estado de mi corazón era egocéntrico, egoísta. Oraba por mí: Señor, bendíceme a mí. Señor, te anhelo, yo te necesito. Necesito más de ti, quiero salir lleno, quiero salir saciado. Dios, dame esto, dame la provisión, y todo era hacia mí. Incluso cuando oraba por mi familia, era: bendice a mi mamá, bendice a mis hermanas, todo era en relación a lo mío. Pero era tan indiferente a lo que estaba pasando a mi alrededor que nunca me puse a orar por el enfermo, por el que está pasando una crisis, por el que tiene una necesidad. Y todo cambió cuando alguien me dijo: ¿estás orando por otros? ¿Realmente tú estás intercediendo por otros? Entonces, vamos a hablar de esta palabra, intercesión. ¿Qué significa?
Cuando escuchamos la palabra intercesión, normalmente nos imaginamos a unas señoras mayores orando en la iglesia. ¿Sí? En toda iglesia, en la mayoría de iglesias hay un grupo de intercesión. O sea, un grupo de señoras o señores que oran por las personas que vienen a la iglesia. Aquí también lo hay. Entonces, cuando nos mencionan la palabra intercesión, nos hacemos una imagen de que es una palabra muy espiritual, muy mística. Y realmente sí lo es. Para Dios es una palabra bastante espiritual e importante. Pero la intercesión no solamente es para el grupito de las señoras que se reúnen todos los martes y jueves en la mañana a orar por todos. Porque si no, ¿quién ora por ellas? La intercesión es para todos. Es un llamado que Dios nos hace a todos. El de interceder. ¿Qué significa entonces interceder? Interceder es abogar por alguien, mediar o intervenir a favor de alguien. ¿No les ha pasado a los jóvenes que van a pedir permiso al papá y normalmente el papá no le da permiso a uno sino es al hermano mayor? Entonces uno le pide al hermano, por favor, intercede por mí para que mi papá me dé permiso. Es abogar a favor de alguien. Entonces, cuando hablamos de oración de intercesión, es cuando venimos delante de Dios y le decimos a Dios, Dios, yo hoy me pongo a orar a favor de la necesidad de esta persona o de esta familia o de esta ciudad o de este país o del gobierno, no sé, lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pero entonces es presentarse delante de Dios pidiendo, clamando a favor de otra persona, de la necesidad de otro. Y muchas veces creemos que la intercesión es cuando yo lo recuerde. No, yo sé que mi vecino está enfermo y me acordé que el vecino estaba enfermo y comencé a orar por el vecino. Pero la intercesión debe ser algo más constante, porque la intercesión no es solamente presentarse delante de Dios, también es presentarse delante del enemigo, delante de Satanás, delante del mundo de las tinieblas. Y no solamente le estamos diciendo a Dios, ok Dios, yo me presento a favor de esta persona, sino que le estoy diciendo a Satanás, ok Satanás, ahora yo me uno con esta persona y los dos vamos a pelear en contra tuya. Todos sabemos que hay un mundo espiritual. Y cuando una persona está clamando, cuando una persona está orando, Dios desata una respuesta en los cielos. ¿Quién impide que esa respuesta llegue? Satanás. Dice la Biblia que un día Daniel estaba orando, había ayunado y que la respuesta no llegaba. Entonces, ¿qué pasa? Se le aparece un ángel y este ángel le dice, Daniel, hemos estado peleando contra el príncipe de Persia para poder traerte la respuesta. O sea, los ángeles habían estado peleando contra un demonio que había enviado Satanás que no permitía que la respuesta le llegara a Daniel. Así pasa. Cuando nosotros oramos y tenemos una necesidad, Dios envía una respuesta, pero Satanás se opone. Entonces, ¿con quién tenemos que pelear? Contra Satanás. Cuando yo me uno en intercesión con alguien, también estoy peleando la batalla contra el mundo de las tinieblas para que esa respuesta pueda llegar y Satanás no se pueda oponer. ¿Cuántos aquí tienen corazón intercesor? Vamos a ver, eso es lo que vamos a analizar. Yo les cuento que yo pensé que tenía un corazón intercesor. Pero el corazón intercesor es sensible. Es un corazón que no es indiferente ante los problemas de las demás personas. Un corazón intercesor siente el dolor que está sintiendo al de al lado. Mira a la persona al lado. ¿Usted cree que esa persona no tiene una necesidad? Es muy probable que esa persona tenga alguna necesidad. El corazón intercesor es sensible a la necesidad de la persona que tengo al lado. ¿Qué pasa? Que muchas veces no es así. Entonces al vecino se le murió el abuelo y yo nunca me enteré. O me enteré y jamás le hice la visita o me dio lo mismo. Y nunca oré para que Dios fortaleciera a ese vecino, a esa familia. Porque mi corazón aún es un poco duro. Es como una piedra. No es sensible. El corazón intercesor le duele lo que le duele al otro. No puede pasar por al lado de una persona que está llorando sin preguntarle qué le está pasando. Vamos analizando si tenemos corazón intercesor o no. Mire, un día yo me di cuenta que no tenía un corazón intercesor. Un día que iba en mi carro y
una moto me golpeó y ¡frum! Arrancó, pero rapidísimo. Y en mi mente lo estrellé, lo capturó la policía, se lo llevó preso. En mi mente imaginé un montón de cosas. Y luego Dios, cuando yo llegué a la casa, me dijo: ¿y por qué no oraste por él? Para que yo lo guardara, para que yo lo protegiera de un accidente. La verdad fue que no oré. Aun cuando Dios me confrontó, tampoco quise hacerlo porque tenía rabia con esa persona. Y mientras hacía este mensaje, era como Dios dándome así 3 cachetadas, porque no había un corazón intercesor en mí. Y luego el sábado pasado estábamos orando en la alabanza y a través del pastor Dios nos confronta y nos dice: ¿están ustedes orando por otras personas? Y yo como que mis oraciones todos los días era lo mismo, por mi mamá, por mi familia, y si me acordaba, por el que estaba necesitado, por algunos ovejitos que están pasando por cosas difíciles. Pero realmente me daba cuenta de que yo no estaba sintiendo el dolor de esa necesidad. Y más adelante vamos a ver qué se requiere para tener ese corazón. Pero lo importante es que ahora nos preguntemos: ¿será que yo sí tengo ese corazón? ¿Será que yo sí tengo ese corazón sensible? ¿Será que yo sí tengo ese corazón que le duele lo que le está pasando al otro? ¿Será que si yo sí estoy atento a lo que está pasando en mi ciudad para levantarme a orar por mi ciudad? ¿Será que yo sí estoy atento a lo que está pasando en el gobierno de mi país para levantarme a orar por el gobierno de mi país? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque a veces somos indiferentes. Jesús intercedió, todo el tiempo lo hacía. Y me sorprende porque aun cuando dice la Biblia que se habían jugado con sus ropas, lo habían crucificado, y él, mientras veía cómo se tiraban las ropas unos con otros y se burlaban de él, lo que Jesús hace es orar por ellos y le dice al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una oración de intercesión. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos falta de eso, verdad? A veces hablamos mal del que nos cae mal en vez de orar por él. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Estaba Dios buscando a alguien que orara a favor de la tierra para que Dios no la destruyera. Pero ¿qué dice la palabra? No lo encontré en todo el mundo. No encontró Dios nadie que se levantara a orar a favor de la tierra. De pronto Dios está diciendo: estoy buscando a alguien que ore a favor de Colombia. Estoy buscando en Montería una iglesia que ore a favor de Montería, de Córdoba. ¿Será que Dios la va a encontrar? Seguramente hoy lo va a hacer. Porque hoy nos vamos a convertir en esos intercesores. Pero en ese momento Dios no encontró a nadie. Y analizando este versículo, Dios nos da los puntos para tener ese corazón intercesor. Entonces, ¿qué necesita ese corazón intercesor? Lo primero es que lleve la carga del otro. Cuando Dios comenzó a buscar en la tierra, yo estoy seguro que había gente que medio oraba por la tierra. Pero lo que Dios realmente estaba buscando era alguien que cargara el peso de lo que estaba pasando en la tierra, que en ese momento era pecado. Entonces muchas veces nosotros criticamos a nuestros hijos porque están en las drogas. Muchas veces criticamos a nuestro esposo porque es un adúltero. Muchas veces criticamos a nuestra esposa porque es cantaleatosa. Pero nunca nos levantamos a orar y a apropiarnos, a llevar la carga de ese pecado y confesarlo como si fuera nuestro. Eso es lo que hacía Moisés, Abraham, Nehemías. Cargaban con el pecado del pueblo. Le decían: Señor, aquí estoy. Yo me pongo en el lugar, en la brecha por este pueblo y pido perdón por sus pecados. Cuando nosotros vamos a iniciar el grupo de escaladores o el grupo de jóvenes, siempre nos apropiamos de los pecados de los jóvenes. Le decimos: yo me apropio de ese pecado de
de sexo desenfrenado, yo me apropio de ese pecado de mundanalidad, de ese pecado de alcoholismo como si fuera mío y pido perdón por él. Pero no solamente del pecado, también del dolor, de la angustia. Un día estábamos aquí en un evento de jóvenes, fue hace varios años, y recuerdo que el pastor Bryce Manderfield estaba orando por todos, y nosotros los líderes estábamos ministrando. En ese tiempo mi anhelo de ser líder era poquitico, yo no me sentía muy capaz de ser líder, pero ese día le pedí a Dios algo: Señor, permíteme sentir lo que ellos sienten. Y recuerdo que había un muchacho de pie, con los brazos cruzados, y no cerraba los ojos, no se conectaba, no recibía nada de la oración. Yo dije, bueno, vamos para a ver qué es lo que pasa. Y cuando le puse la mano, comienzo yo a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Y yo no entendía qué estaba pasando. Pero yo comencé a llorar con una cosa, no sé si le ha pasado, que siente como una presión aquí que hay que soltarla. Y yo sentía esa presión acá que se me iba acá y salía. Y yo lloraba y lloraba. Y cuando le pregunto a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Lo que Dios pone en mi corazón es: quería sentir el dolor de él, lo está sintiendo. Claro, de inmediato yo le digo: siento tanto dolor por lo que te ha hecho tu papá. Y cuando yo le digo eso, él se pone a llorar. Entonces éramos los dos llorando como unos bebés. Y me da risa porque era el moco por acá, moco por todos lados. Y wow, por primera vez sentí lo que es llevar el dolor de una persona. Era un dolor que no era mío, pero en ese momento lo estaba sintiendo como si lo fuera. Lo sentí como si lo fuera. Eso es llevar las cargas, llevar el dolor, cargar con los pecados de sus hijos, de sus familiares. En Éxodo 32, 31, 32, dice la Biblia que Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, ¿qué dice Moisés? Borra mi nombre. Ok, ellos pecaron, pero si no los vas a perdonar, borra mi nombre. ¿Llevó la carga o no llevó la carga? Uy, cuando Dios escuchó eso dijo: bueno, aguanta un momentico, está bien, no los voy a destruir. Y Dios cambió de parecer. Pero Moisés cargó con el pecado del pueblo. Se presentó delante de Dios diciendo: yo también hago parte de ese pueblo. Y Dios amaba a Moisés de una manera que no nos podemos imaginar. Entonces, ¿cómo debo sentir la necesidad del otro? Como si fuera mía. También es mía. En este versículo, en el Ezequiel 22:30, dice que esos intercesores levantarán un muro. Ese muro es la oración. ¿Qué pasa con un muro? No hay manera de que podamos mover un muro. No podemos venir hoy y decirme: bueno, quiero mover este muro hacia allá atrás y que quede igual. No hay manera. Un muro es constante. Un muro permanece. Ese muro se refiere a nuestra oración. Así debe ser. Constante, permanente. Yo no voy a interceder por una persona por la que estoy orando cuando me acuerde. Ay, ¿verdad que fulano está enfermo? Voy a orar por él. 5 meses después, ay, fulano está enfermo. No, ya fulano se murió. Ya. Dios buscó a alguien que intercediera por él y no lo encontró. Es así. Tiene que ser constante, de todos los días. Tengo que estar ahí firme, orando por esa persona hasta que la bendición llegue. Hasta que la respuesta de Dios llegue. Hasta que la revelación de Dios llegue para saber qué es lo que está pasando, porque esa persona pasa por esa necesidad. Tengo que levantarme a orar constantemente. Y pregúntese: ¿será que yo oro constantemente por mi familia? ¿Será que yo oro constantemente por mis hijos, por mi mamá, por mi papá, por mi esposo, por mi esposa? ¿Será que yo oro constantemente por los pastores de esta iglesia? ¿Por los líderes de esta iglesia? ¿Yo oro constantemente por el gobierno o me siento solamente a criticar? Porque a veces nos sentamos solamente a hablar mal del presidente y nunca a orar por él.
Y saben que la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestras autoridades, que oremos por los pastores, por los líderes, por los que están enfermos. Eso dice la Biblia. ¿Estamos teniendo oraciones constantes por otros? Porque si no, nos falta ese punto para tener corazón intercesor. Si no estamos siendo constantes, sino como las olas del mar, no estamos teniendo un corazón intercesor. Y a Dios no le gusta la inconstancia. A Dios le gusta que seamos constantes. El corazón intercesor necesita ser abierto a las demás personas. Sucede que para que una persona me diga a mí que necesita que yo ore por ella, tiene que tener mucha confianza en mí o no. Tiene que tener algo de confianza o tiene que ver en mí algo. Pero cuando yo soy cerrado en mi propio círculo, en mi propio pensamiento y en mi propio parecer y no soy abierto a las demás personas, es muy poco probable que alguien me pida que ore por él. Entonces, si yo no saludo, si yo no me relaciono con los demás, ¿cómo voy a saber qué está pasando? ¿Cómo voy a saber qué le está pasando al vecino si nunca lo visito? ¿Cómo voy a saber qué le está pasando al primo que iba allá en el centro si jamás lo visito? ¿Cómo voy a saber qué le está pasando a mi tía fulana si mi tía Pepita nunca la llamo? ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que ser abierto, dado. Y esto es algo que me confronta. Porque yo no soy tan abierto ni dado a la gente. A veces por ser indiferente, yo digo que la mayoría de los hombres somos así, ¿no? Como que, mira, se está cayendo el mundo. Ay, sí. No nos damos cuenta de muchas cosas. Y a veces eso es una desventaja para el corazón intercesor. Entonces toca tratar de ser abierto, tratar de volverse una persona de confianza para otros, tratar de llamar a la tía Pepita, al tío Juancho, a ver cómo están. No necesariamente tienen que ser cristianos. No necesariamente voy a solamente orar por los que vienen a la iglesia, no. Jesús decía, si amas a tus amigos, eso es fácil. Si amas a los que te aman, eso es fácil. Lo lindo es amar al que no te ama, amar al enemigo. No, yo a mi primo no me lo soporto, no me lo aguanto. Por ese es el que más tienes que orar. No, pero es que si vieras lo chismoso que es el vecino, por ese es el que más tienes que orar. Porque Dios dice, orar por el que amas, eso es fácil. Pero orar por los enemigos, pero no lo va a orar, Señor, que le caiga un rayo en esa lengua para que no hable más. Por favor, eso no es interceder. Es orar a favor de ellos, ¿ok? Lo tercero, un corazón intercesor tiene una relación con Dios. Claro, nadie me va a pedir que ore por él si yo no oro por mí mismo ni siquiera. Entonces es importante que yo también sea constante en mi relación con Dios y que yo pueda tener intimidad con Dios. Hay algo que pasa cuando yo tengo intimidad con Dios y es que Dios comienza a revelarse a mi vida. Por eso es que hoy muchos podemos decir, siento que Dios me habló a mi corazón. Porque cuando uno tiene una relación constante con Dios, Dios anhela hablarle a sus hijos. Entre más crezco yo en mi relación con Dios, más fácil se va a volver a escuchar su voz. Tengo que aprender a orar, tengo que aprender a relacionarme con Él, tengo que aprender a ser constante en mi intimidad para poder después orar por otros. Sí, primero tengo que construir una relación firme. No voy a llegar a mi casa ahora, bueno, voy a hacer guerra por todo el mundo. No, pero si usted está en la inmunda, tenemos primero que orar por nosotros mismos para que Jesús lleve nuestras cargas y además de eso lleve las cargas del otro, ¿vale? El corazón intercesor da fruto. ¿Cómo así que da fruto? Es una persona que se le nota el carácter de Jesús en su vida. Es una persona que se le nota su relación con el Espíritu Santo, su dependencia al Espíritu Santo. Es una persona que es evidente que antes era una y ahora está totalmente transformada. Como dice la palabra, un nuevo nacimiento. Nació de nuevo, pero en Cristo Jesús. Es una persona que da fruto. Es una persona, dice la palabra, me encanta esta palabra, Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que ¿qué? ¿Y qué pasará?
¿Se imaginan esto? O sea, Dios sí nos quiere dar lo que nosotros queramos, pero cuando nuestra relación con Él y nuestra vida sea una vida de frutos, cuando hayamos permanecido, cuando hayamos, como dice la palabra, cuando hayamos echado raíces firmes en su casa, allí es cuando podemos pedir y Dios nos va a conceder lo que queramos. Lo que queramos. Ahora, obviamente una persona madura en la fe no va a pedir cualquier tontería. Va a pedir cosas espirituales, cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué necesitamos para tener ese corazón intercesor? Llevar las cargas del otro, ser constantes en nuestra oración, ser abierto y dado a otras personas, tener intimidad con Dios y dar fruto. Es muy importante interceder. A veces dejamos a un lado lo importante que es interceder. Mire, hay muchas historias en la Biblia donde Dios cambió de parecer por la oración de uno. Había momentos donde Dios quería destruir al pueblo, porque el pueblo estaba lleno de pecado. Moisés se fue al monte a orar, estaba teniendo una experiencia fantástica con Dios, y luego Dios le dice: baja, que este pueblo está haciendo un becerro de oro, está haciendo un ídolo, y me tienen harto. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés baja, no quiere decir que va a bajar el segundo piso de la casa. Era un monte, era algo altísimo. Y Moisés baja corriendo, me imagino corriendo Moisés en ese monte, casi cayéndose, porque el pueblo las estaba embarrando. Y luego Moisés le dice al pueblo: ¿qué hicieron? No, Aarón nos hizo el becerro. No, ¿qué hicieron? Ahora me toca ir de nuevo a subir al monte, a orar por ustedes, a decirle a Dios. Y Moisés llega y le dice: Señor, me apropio de este pecado, perdónalos. Y Dios los iba a destruir, pero por la oración de Moisés cambió de parecer. Por medio de nuestra oración, Dios puede cambiar de parecer, puede cambiar de opinión. ¿Cómo les parece eso? Tremendo, tremendo. También es importante interceder, porque la Biblia dice que 2 son mejor que 1. Mateo 18:19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Y me encanta esto porque Jesús hubiera podido decir: si 2 o 3 se reúnen a adorar mi nombre, si 2 o 3 se humillan delante de mi nombre. Pero dice algo muy particular: si 2 o 3 se unen a pedir. A pedir, muchas veces creemos que pedirle a Dios está mal. Pero recuerden que Dios es nuestro Padre. Y Dios nos quiere dar todo lo que necesitamos. Dice la Biblia que por qué nos vamos a preocupar de qué comer, de qué vestir, si lo que Dios quiere es darnos todo lo que necesitamos cada día. Dios dice que si 2 o 3 nos reunimos a pedir, si como iglesia nos reunimos a orar por Colombia, ¿se imaginan? Si como iglesia nos reunimos a orar por Montería. ¿Sabe usted lo que está pasando en Montería? ¿Ha leído las noticias? El pastor nos puso una tarea de analizar qué está pasando en la ciudad para ver por qué tenemos que orar. Y de repente todo lo que me encuentro en Instagram es muerto por todos lados, 2 muertos por acá, una ola de violencia. Y estoy orando yo en mi cuarto para que Dios meta su mano y Montería no se vuelva una ciudad violenta. Pero si nos unimos, dice la Biblia que 1 hace huir a 1000 y 2 hace huir ¿a cuántos? A 10,000. Esas son las matemáticas de Dios, ¿no? 1 a 1000, 2 a 10,000. Imagínense cuánto vemos aquí. 300. Sumen. Sumen a ver. Es tremendo. 2 son mejor que 1 y donde hay unión, hay fuerza. Interceder es importante porque cuando intercedemos comenzamos a ver con ojos espirituales. Y un día se acerca un ovejo y me dice: no, ya no soporto a mi papá. Y me comenzó a hablar todo lo que estaba pasando en su casa, todo lo que su papá le estaba haciendo a él, a su mamá, a sus hermanitos. Y a mí me dio rabia. Me dio muchísima rabia con ese papá. A veces cuando mis ovejos me cuentan historias de sus papás, yo también los tengo que perdonar. Y yo decía: ay, ¿cómo hago para que este muchacho perdone si primero tengo que perdonar yo? Entonces yo le dije: mira, yo tengo que orar por tu papá.
Entonces, tú también ora por tu papá. Vamos a orar por él para que Dios realmente muestre qué es lo que está pasando, por qué se está comportando así. Es un señor que no viene a la iglesia. Es un señor que es absorbido por su trabajo. Y entonces comenzamos a orar. Y a mí me sorprende que por ese tiempo no lo criticamos. Dijimos, no lo vamos a criticar más, porque a veces me sentaba con él y yo decía, ¿cómo te hizo eso? ¿Cómo así? Le pegó a tu hermano, no lo puedo creer. Pero no, dijimos, no lo vamos a criticar más. Y luego, él un día me escribe y me dice, necesitamos una cita urgente. Y nos reunimos a hablar y me mostró una carta. Era una carta de renuncia. Su papá iba a renunciar del trabajo. Me dice, me encontré esto. Aquí está la razón por lo que estábamos orando. Queríamos saber qué estaba operando en él. Claro, cuando él ve la carta de renuncia, se acerca donde su papá y le dice, papá, encontré esto. Y su papá se pone a llorar. Le dice, me he intentado matar. Estoy súper deprimido. Me voy a quedar sin trabajo, me van a despedir. Y antes de que me despidan, prefiero renunciar, negociar con la empresa para que me den una buena liquidación. Su papá estaba desesperado y la estaba cogiendo contra la familia. Podíamos ponernos a criticar, pero mi ovejo comenzó a ver las cosas con ojos espirituales. Dice, aquí hay algo más. Mi papá no es así. Algo está operando en él. Algo está pasando. Y comenzamos a orar para que Dios sacara a la luz lo que estaba oculto. Y salió eso. Su papá ya viene a la iglesia. Ahora tiene una empresa. Es independiente. Porque Dios hizo la obra por medio de la intercesión ¿de quién? De su hijo. ¿Tremendo o no? ¿Es importante interceder? Wow. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo intercedemos? He aprendido en estos últimos meses que lo primero que hay que hacer para interceder es confesar nuestros pecados. Tenemos que exponer todo lo que está oculto. Recordemos que cuando vamos a interceder no solamente me presento delante de Dios, sino que me presento delante de ¿quién? De Satanás. ¿De quién me presento? ¿Delante de quién? Delante de Dios y delante de Satanás. Y sucede que Satanás, él va anotando todas las cuentas que no hemos saldado con Dios. Este no confesó el pecado sexual. Este no confesó la moneda que se robó ahí, que se le cayó al otro y se la cogió. Este no confesó el machete que hizo en la universidad. Este no confesó la grosería con la que le salió a la mamá. Y por esas cuentas, Satanás nos puede hacer caer. Se nos puede meter en la vida. Entonces, antes de comenzar a interceder, yo debo exponer todo lo que tengo oculto a la luz. Hace unos días tuvimos una capacitación acá donde todos nosotros buscamos a alguien y le confesamos nuestro pecado más oculto, lo que más nos avergonzaba. Siento que perdí como 90,000 kilos de peso. Qué cosa tan increíble. Me sentí libre. Sentí como que, ahora sí, livianito para pelear contra el diablo. Porque no hay manera de que Satanás pueda sacar algo que ya está en la luz. Si ya yo lo saqué a la luz, ¿qué va a hacer? Nada, no puede. Entonces tengo que venir delante de Dios y decirle, bueno, Dios, aquí voy a poner las cuentas claras contigo. He hecho esto, no te he confesado esto. Y si es posible, que sí lo es, busquemos a alguien que sea de confianza y contémoselo. No hay nada mejor que eso. Así cuando Satanás quiera hacernos caer, no va a poder. Porque ya nosotros sacamos a la luz lo que estaba oculto. Entonces lo segundo, tenemos que tener bien claro cuál es la necesidad por la cual vamos a orar. No podemos levantarnos a orar por Pepita sin saber qué le está pasando a Pepita. Yo oro por Pepita, oro porque bendiga su vida, su casa. Eso está bien, lo podemos hacer. Pero la intercesión, el corazón intercesor va más allá. El corazón intercesor le pide a Dios, bueno, Señor, revélame qué es lo que está pasando en la vida de Pepita. O voy donde Pepita y le pregunto. Y le digo, Pepita, ¿qué te pasa? No, mi esposo me está pegando. Y yo comienzo a orar por lo que le está pasando a Pepita. Tengo clara cuál es la necesidad. A Dios le gusta que seamos específicos, que oremos por algo en específico, no algo, vamos a la deriva a ver qué sale. Pues si tenemos una revelación grande con Dios, Dios nos lo va a mostrar. Pero si no, pues preguntemos. Y lo tercero,
vamos a declarar la palabra de Dios sobre esa necesidad. Si sabemos que fulanita está enferma, declaramos que por las llagas de Cristo esa persona es sana. Si sabemos que hay alguien en nuestra familia está pasando por una situación financiera difícil, pues declaramos que Dios, el proveedor, Jehová Jireh, está sobre ellos. Si necesitamos que alguien conozca de Cristo, pues declaramos sobre esa persona un corazón fértil, lo hicimos ahorita, para que reciban la palabra, para que reciban la salvación. 3 pasos. Conoce personas por las que tenemos que interceder. La Biblia dice que hay una ley, y es la ley de la siembra y la cosecha. Quiere decir que lo que yo siembre, voy a cosechar. Si yo siembro egoísmo, ¿qué voy a cosechar? Algún día, todos nosotros, algún día tendremos que pasar por un desierto. Y en medio de ese desierto vamos a necesitar que alguien se levante a orar por mí. Y si yo no siembro oraciones por otros, cuando yo necesite eso, nadie va a orar por mí. Y voy a pelear mi batalla solo. Yo recuerdo que cuando yo no quería venir a la iglesia, había un grupo aquí orando por mí. Cuando yo estaba rebelde, reacio a conocer de Jesús, había un grupo aquí. Y estoy seguro que gracias a la oración de ese grupo, Dios guardó mi vida de muchas cosas. Hoy soy producto de la oración de un grupo, de gente que se levantó a orar por mí, de gente que sintió el dolor de mi mamá, la desesperación de mi hermana, para que yo no me perdiera. No podemos ser más indiferentes a lo que le está pasando al de al lado, por favor. ¿Oramos? Oremos. Y hoy, primeramente, Jesús, queremos darte gracias porque estamos siendo confrontados por ti, Señor. Hemos sido muy pasivos. A veces hemos sido egoístas, egocentristas, Dios, en nuestra oración. Y hemos centrado nuestra oración solamente en mis necesidades y en las necesidades de los míos. Yo reconozco que ha sido así, Padre. Pero ya no será igual, Dios. Hoy nos vamos a levantar a interceder. Pero antes, Padre, queremos confesar nuestras faltas. Queremos exponer todo lo que está oculto, todo pecado en mi vida que yo no he confesado, hoy lo confieso. Y confiese ahí su pecado oculto. Señor, yo confieso mi pecado sexual. Yo confieso mi rebeldía, mi amargura, mi mundanalidad. Reconozco que es pecado, Señor. Reconozco que el chisme es pecado. Reconozco, Señor, que los malos pensamientos son pecado. Hoy reconozco, Padre, que lo he hecho, he pecado, que he sobornado, que he sido independiente de ti, que he querido hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Hoy reconozco, Padre, que hay cosas ocultas en mi vida, Dios. Y todo lo que está oculto en mi vida se llama ocultismo. Hoy yo expongo todo lo que está oculto en el nombre de Jesús. Y exponga, saca la luz, abramos la boca y digámosle a Dios: Señor, esto es lo que nunca he confesado. No importa cuál sea el pecado, no importa hace cuántos años fue, expóngalo. Yo lo expongo hoy, Señor, y lo confieso porque tú eres fiel y eres justo para perdonarme. Y hoy declaro la sangre de Jesús sobre ese pecado. Hoy declaro la sangre de Cristo sobre esa falta, sobre ese error. Y declaro que hoy soy perdonado, soy limpio. El peso que ese pecado traía sobre mí, hoy es quitado en el nombre de Jesús. Y me declaro libre para interceder. Y hoy, Padre, te pido que por medio del Espíritu Santo, a cada una de estas personas que está en este lugar, le traigas a su mente por quién debe orar. Y hoy nos levantamos a orar, Señor.
Quizá por esa familia, por ese familiar que aún no conoce de ti, que por más que le hemos hablado de ti, que por más que hemos intentado que reciba la salvación, no hemos podido, Dios, porque ha sido duro de corazón. Hoy oramos por ese corazón y como dice tu palabra, hoy sobre ese familiar, y piensa en ese familiar, si es su papá, si es su hermana, su mamá, hoy declaro que ese corazón de piedra es quitado y tú pones un corazón de carne sobre esa persona. Hoy oramos en este lugar por familias que están divididas en el nombre de Jesús. Esposos que están a punto de separarse de sus esposas, padres que tienen mala relación con sus hijos, hermanos que no se ven hace muchos años, que no se hablan. Hoy oramos por esa división familiar, Padre, por esa familia que está a punto de destruirse. Sabemos que es un ataque del enemigo, porque el enemigo quiere dividir las familias, porque una familia que ora es una familia que abre los cielos. Pero el enemigo no quiere esto, Dios. Hoy declaramos que todo espíritu de división, de Absalón, que está operando en esta familia se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de pleito, de contienda entre padres, entre hermanos, entre padres e hijos, ahora se va en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que esta familia será unida por el amor de Cristo, no por el amor humano, sino por el amor que viene del cielo. Hoy oramos, Señor, por aquellos que sabemos que están en escasez financiera, que están pasando una necesidad económica. Y piense, no vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a pensar en esa familiar, en ese hermano, en ese vecino, en esa persona, quizás en esos venezolanos que vimos padeciendo hambre. Señor, cuántas veces los vemos ahí en el semáforo, Dios, y no nos duele lo que ellos están viviendo. Hoy yo te pido que tú traigas el dolor por esas personas que están en la calle. Lo que hacemos es criticar y decir: mira el drogadicto, mira este vagabundo. Pero quizás esta persona necesita una oración para salir de eso, Dios. Reconozco que yo me he levantado a criticar a los que piden en la calle, a los que me limpian el vidrio en el carro. Yo lo he hecho. Le he dicho: aquí viene otra vez este a limpiarme el vidrio. Y lo he criticado y lo he despreciado. Pero de mí no ha salido un Señor, bendícelo. Señor, cuídalo. He visto niños en la calle, Dios. Por favor, coloca ese dolor, el dolor que tú sientes por esos niños en la calle, abandonados. No deberían estar pidiendo dinero, no deberían estar padeciendo hambre, no deberían, Dios. Pero les ha tocado. Lo han visto como la única salida. Hoy yo te pido, Dios, que pongas a alguien que les comparta de ti, para que estas personas que están padeciendo necesidad en la calle te conozcan y vivan en la prosperidad que solo tú les puedes dar. No es una prosperidad pasajera, no es un dinero pasajero, Señor, es la prosperidad eterna. Oramos por esos venezolanos, oramos por esta nación. Nos levantamos como iglesia y ore usted ahí, Señor. Clamo por Venezuela, Dios. Clamo por esas personas que están pasando hambre, por esos bebés que están muriendo en los hospitales porque no hay luz, porque no hay medicamentos. Coloca el dolor en mi corazón por esta nación, porque a ti te duele, Dios. Pero sabemos que es una nación que no se ha rendido a ti completamente. Y donde no hay rendición, tú no puedes operar. Padre, oramos para que las iglesias de Venezuela se levanten, no mermen. Lanzamos desde acá una palabra de aliento para las iglesias que están en Venezuela, que se están levantando a orar, a clamar por su nación. Padre, también oramos por los enfermos y oramos por sus familiares, Señor. Oramos por aquellos que tienen cáncer. Señor, tú sabes de estas 3 mujeres aquí en la iglesia que están pasando por eso. Hoy oramos por ellas, por Elsie, por la señora Isabel, por Marinela. Pon el dolor que ellos están sintiendo, que sus familiares están sintiendo, Dios.
esa agonía, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, ese dolor que sienten cuando están recibiendo ese tratamiento, esa radiación. Hoy oramos por ellos, Dios. Y como hizo ese soldado, cuando te dijo Jesús, solo una palabra tuya bastará para sanar a esa persona que está enferma, a ese esclavo. Hoy declaramos que una palabra tuya basta para sanar a ese que está enfermo. Lanzamos palabra de sanidad. Y si se puede unir conmigo, en el nombre de Jesús, lanzamos palabra de sanidad sobre Elsie Guzmán. Lanzamos palabra de sanidad sobre Isabel Conde. Lanzamos palabra de sanidad sobre Marinela. Y si usted conoce a alguien que está pasando por una enfermedad, hoy lanzamos palabra de sanidad. Palabra de sanidad. Lanzamos palabra de sanidad sobre Julio Melgar, el cantante adorador cristiano que está también pasando por cáncer. Lanzamos palabra de sanidad, pero también lanzamos palabra de fuerza, la fuerza que viene del Señor sobre sus familiares. Y declaramos que tú los llenas de paz, Señor.